Bueno, que patitos, vamos con el libro, novela, Solución Final de David Sharon. El libro es una novela que tiene sus 330 páginas y lo adquirí, esto es interesante resaltarlo, en frente del aula de cultura de Verango, un antiguo kiosco de prensa y también de chuches que hay al lado de un colegio y también del propio aula de cultura y de la iglesia y del ayuntamiento y del monumento Chantategui, Simón Chantategui, en un lugar que no es el centro neurálgico de Verango, que está más ligado a la zona de la calle Sabino Arana, cerca del frontón. Pero bueno, es un lugar importante y estratégico. Y al lado, pues también está el Museo Cinturón de Hierro, que hemos estado con Aitor Miñambres en más de un conversatorio, también sobre el Cinturón de Hierro, pero no solo. Y por tanto, ese lugar ameritaba el mantenimiento de ese elemento constructivo, a pesar de no ser tradicional, sino uno novedoso, construido y elaborado de manera más o menos prefabricada para situarlo ahí. Pero al no quitarlo, cuando se eliminó la faceta comercial, se abrió la posibilidad para poner unas baldas, donde solía estar el que atiende al negocio, y poner la posibilidad para el intercambio peer-to-peer, ¿eh? Respecto de los ciudadanos del entorno que pudieran dejar ahí libros como este o algún otro producto cultural para el intercambio societario y que la gente pueda dejar ahí libros o coger libros libremente con unas cristaleras que uno abre, coge, saca, mete y ahí tenemos para el intercambio cultural de libros y otros elementos como juegos que uno pudiera dejar. Y eso está muy bien a la hora de dar la posibilidad de algunos libros que puedan estar descatalogados o sean, entre comillas, viejos, ¿eh? Que pudieran abrir la posibilidad para que algunas temáticas, algunos vectores que pudieran no ser tocados, estas obras que ya no pueden tener un interés o en una mudanza que quieres deshacerte de ellos. Y evidentemente lo último que hay que hacer, primero, tirarlos a la basura como si fueran excrementos. Peor que tirarlos al contenedor azul. Un contenedor azul, reciclaje. Bueno, pero tampoco un libro merece otra vida hasta que se caiga a pedazos y entonces sí lo tiras al contenedor azul. Por tanto, de la posibilidad de lectura está muy bien y eso es bueno. ¿Qué nos encontramos con este libro, Solución Final? Tenemos dos elementos a considerar. Uno, la publicación en febrero de 1991, que eso va después. Y otro, la situación respecto de la propuesta. Un nazi alemán y un terrorista palestino traman la destrucción del Estado de Israel mediante la ingeniería genética. Una nueva solución final para un holocausto biotecnológico. Y cita la propia Biblia, si no le vero de ben trovato, con dos pasajes del Éxodo. Éxodo 1, 15-16. Ordenó el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, de las cuales una se llamaba Sifra y la otra Fuá, diciéndoles: cuando asistáis al parto de las hebreas, observad el sexo. Si es niño lo mataréis, si es niña que viva. Éxodo 1, 15-16. Y mandó pues el faraón a todo su pueblo que fueran arrojados al río cuantos niños nacieran a los hebreos, preservando solo a las niñas. Éxodo 1:22. La gente podrá decir que esto no está en la Biblia. ¿Lo he contrastado? No. No he ido a mirarlo porque si no ne vero ben trovato. Y el espejo, el juego de espejo, speculum, lo tenemos en la política del hijo único, malthusiana, de la China maoísta y comunista, que por ese machismo de sociedades asiáticas, que
Marx estableció la idea del modo de producción asiático así en genérico, él pensando en la India, pero luego se ajusta a lo que quiera usted de la zona sudasiática para siglo XIX y anteriores, o sea, la India, China, y qué más da. En ese acaso de la política de hijo único, priorizaban el varón y la hembra la mataban, sobre todo en zonas rurales y campestres. Hasta el punto de que tenemos una situación de decenas y decenas, no 10 cientos, porque no creo que llegue a los 200 millones, pero un desequilibrio brutal en la sociedad china y la demografía china en favor de los hombres. Se hacía incluso un chiste de que tendrían que haber unos 55 millones de hombres que se convirtieran en homosexuales y que se casaran con un par varón para poder ajustar la situación demográfica. Y la no menos graciosa de que China en el siglo XXI iba a entrar en guerra para el rapto de las Sabinas, el rapto de Europa, para raptar mujeres y llevarse a China para el equilibrio del tema poblacional, y que iba a entrar en guerra con Vietnam o con algunos otros países de la zona. Recordemos, con Vietnam ya entró en guerra. Tenemos conversatorios de la situación de Camboya y entorno, 1975-1980, por lo tanto, eso no sería una novedad, sería parte de la propia historia. Otra cosa es que salieron escaldados de la guerra del 78-79, que hicieron de invasión en Vietnam para apoyar al Khmer Rojo en su retirada en dirección a Tailandia, donde al otro lado de la frontera vivieron hasta el fallecimiento en 98 de Pol Pot. Por tanto, es una historia plausible el hecho de que haya una preferencia de un sexo sobre otro con intenciones geopolíticas y geoestratégicas, aunque no tuvieran ese nombre en la Biblia. Por lo tanto, ahí tenemos una situación curiosa que despierta elementos históricos para nuestra comprensión. De elementos que han podido ser hilos de los que tirar el propio autor. Otros hilos más próximos, referidos a la biotecnología. En un momento dado, cuando surge el SIDA, aunque no está en proliferación a nivel mediático, se dice que pudo surgir en África. Hay quien dice que surgió de los biolaboratorios de Sudáfrica, con la idea de exterminar a los negros. A semejanza de la causa perdida en el sur de Estados Unidos, en lo que fue la Confederación, nos encontramos un desequilibrio demográfico en favor de los esclavos negros, sobre todo en la zona de la costa del Golfo, ligado a los estados de Luisiana, Alabama, y por tanto, esto que también pasa en la Unión Sudafricana, después de la implantación del apartheid, en los años 50-60, podría ser, más allá de los bantustanes, una política de biolaboratorios del régimen del apartheid de Sudáfrica para reducir la población negra y a través de lo que se llama la conspiración del SIDA. Luego nos encontramos con el hecho de que se le llamó el cáncer gay, y nos encontraríamos con esa lucha en el 81 de un científico francés con el doctor Gallo, y la situación de quien tiene el origen primigenio que lucharon incluso políticamente Ronald Reagan y el señor Chirac. Chirac fue presidente después de la muerte de el señor Mitterrand. El orden de las cosas es importante y el cargo es importante. Luego, ese señor francés científico dijo cosas pseudocientíficas, y por eso es importante separar orgánicamente lo que dijo antes y después. Chirac fue 2 veces primer ministro y alcalde de París. Por tanto, estaba en la pomada, a pesar de ser un partido de derechas opuesto al señor Mitterrand.
Pudo haber sido la tercera vez en primer ministro, sí, pero declinó porque quería ser presidente después de Mitterrand. En el 93-95 fue Balladur el que fue primer ministro en la cohabitación. Pero esto sería política francesa y no estamos para hablar de política francesa, sino para esa situación de duelo cuando en Ronald Reagan y Mitterrand se metieron a fondo para defender a su paladín, a su científico, el hecho de quien había descubierto primero el tema del SIDA y ponerle el recorrido hacia el futuro. Pero también había esa idea de que era el virus gay, el tema del cáncer gay, y que incidía solamente en la comunidad gay. Y por tanto, podía establecerse la idea de que había salido, en este caso, a través de un comentario en la India, eh, patrocinado por los soviéticos, de que era un tema biotecnológico, en este caso no sudafricano, sino surgido por parte de los Estados Unidos, en teoría para debilitar a los soviéticos, pero que había tenido malas reacciones y que había salido mal y que al final les había explotado la cara y que había implicado a la comunidad gay, pero que era en unos marcadores genéticos determinados tratar de establecer una lucha determinada contra elementos concretos, ¿m?, de lo que es la población mundial, para eliminar a unos y no a otros. Porque recordemos, evidentemente, cuando uno tiene la bomba madre, la grande, como es el ámbito del arma nuclear, nos encontramos con que no solamente incide en una destrucción física, vemos Hiroshima y Nagasaki, aunque también en marzo del 45, mucho antes del 6 y el 8 de agosto, en marzo, con un bombardeo convencional, encontramos 100.000 víctimas. Eso sí, tiene mucha influencia la configuración urbanística, el tema de la construcción de madera tradicional japonesa y el tema del viento, que también influye a la hora de la proliferación del incendio. Y eso contribuyó a que en marzo, en un bombardeo, en unas horas, como luego fue Dresde, por ejemplo, en Bomber Harris, en Dresde fue Bomber Harris, bueno, y Curtis LeMay. Curtis LeMay también estaba metido en esa pomada. Luego será importante en la época de la Guerra Fría y de el tema de la crisis de los misiles cubanos. Pero en este caso, en Tokio, el bombardeo de Tokio de marzo, 100.000 víctimas, cuando en teoría Hiroshima fueron 80.000 víctimas directas. En un bombardeo tradicional, pero una bomba, destrucción también, mucha, pero es una bomba en un avión en un momento. Destrucción de la ciudad, destrucción de personas y radiación subyacente. Por tanto, en ese lugar no se puede vivir. Y luego venimos con la construcción de un arsenal que fue engrandeciéndose. Tenemos luego la bomba de hidrógeno de Edward Teller. Tenemos la profundización en los kilotones y los megatones hasta llegar a la bomba Tsar, que Sájarov logró que hicieran la mitad. Está sobre los 50 megatones, pero tenían previsto en Nueva Zembla lanzar una de 100 megatones. Algo potente. Y les quiero decir, bueno, ya de sacarla, pues no hace falta sacarla así tan grande. Seguro que se van a dar por enterados si en vez de 100 le metemos 50 megatones. Y ahí tenemos cientos de explosiones nucleares. El mundo ha sobrevivido a todas estas explosiones. Otra cosa es la repercusión humana. En ejemplos sobre población civil en Rusia y ejemplos sobre población urbana en las cercanías de Nevada y de la gran ciudad de Las Vegas. Por lo tanto, ahí tenemos una situación compleja. Por ejemplo, en Guatemala, en los años de la Guerra Fría, hicieron experimentos que Bill Clinton ya se dedicó en el final, después de la Guerra Fría, a pedir perdón, pedir disculpas. Tema radioactivo, más allá de lo que le pasó al matrimonio Curie, sobre especialmente a Marie y su fallecimiento, ha causado víctimas en la Guerra Fría por esas explosiones nucleares. Y por tanto, una explosión nuclear es muy complicado. Si vamos a la ficción, no tanto al libro, porque el libro está
en un vector ligado ciertamente a la Segunda Guerra Mundial y los nazis, pero el señor Hugo Drax, en la película de 1979, Moonraker, nos encontramos con esas góndolas de la Orquídea Negra que tratan de mantener la situación urbanística y solamente ir a liquidar a los seres humanos. Lo mismo que nos encontramos en algún determinado concepto respecto de lo que sucedió en Hispanoamérica con esas ciudades Tikal y muchas otras que fueron evacuadas así de la noche a la mañana. Nos encontramos también en Angkor Wat, en Camboya, con una situación de aquellos Jemeres antiguos, no de los rojos. Esa situación en la que de la noche a la mañana aparentemente la ciudad fue evacuada. No como los Jemeres rojos que Phnom Penh la evacuaron por la fuerza de las armas y por llevar al marxismo-leninismo a sus últimas consecuencias filosófico-materiales. Es por tanto una situación en la que la idea de algunos sería limpiar la superficie sin afectar al medio natural, a poder ser sin afectar al urbanismo, sin afectar a los animales, y en cierto sentido, en este libro, afectando a unos seres humanos y no a otros. Por tanto, habría que hacer algo biotecnológico para identificar el objetivo sobre el que actuar y, por decir de alguna manera, que se fuera en dirección a los genes judíos masculinos. Lo cual resulta curioso y pintoresco. ¿Por qué es pintoresco y por qué tiene su punto de irracionalidad? Ciertamente el machismo está ahí para recordarnos la situación de las sociedades árabes y también de los nazis respecto de que las mujeres son parteras, responsables del cuidado de la familia, pero jamás ningún plato principal, y que en el pueblo judío son ellas las que transmiten la judeidad. Es por vía materna por la que se transmite el ser judío. Por eso, mucha gente que no tenía ni idea de lo que tenía como ancestros en las políticas de Nuremberg y luego en las políticas que derivarán también en los pactos de el lago en los encuentros del 42, que fue, no fue solo uno, sino fueron dos de aquella antigua residencia que venía de, de la Policía Internacional. Ahora no me saldrá de... Sí, disculpas, he tenido que revisarlo. Hay una película con Kenneth Branagh y con... y que se llama La Solución Final. Y son las conferencias de Bansi. Las conferencias de Bansi. Ahí se establece aquello de los abuelos, que evidentemente abuelos tenemos 4. En general tenemos 4, porque tenemos padre y madre, y cada uno tiene padre y madre a su vez, con lo cual son 4. Abuelo paterno, materno, y así abuela. Si tenías un cuarto, o incluso a veces 2, podría ser considerado mishlinga, un mileches. Y depende de cómo tuvieras la relación con aquello, te metían dentro del cupo judío o no. Por supuesto, si tenías 3 o 4, a campo directamente, usted era pasto de regeneración urbanística, de los campos de concentración y luego de los de exterminio. Por tanto, la situación, teniendo en cuenta el aprendizaje que tuvieron en cierta medida, como le pasó, por ejemplo, a los asesores de Calvo Sotelo, que revalidó, aunque me dirán, ¿qué salvajada estás cometiendo? Pero conceptualmente,
Cuando en 1925, en diciembre, entra a ser ministro de Hacienda Calvo Sotelo del gobierno de la dictadura de Primo de Rivera, y renueva el concierto y luego renueva el convenio, concierto y convenio económico, la fórmula de hacienda pública de gestión de los impuestos para los territorios forales de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Cuando en 1937 quieran darle un rapapolvo a Vizcaya y Guipúzcoa porque han estado del lado de la legalidad republicana y les quieran hacer daño de verdad, tirarán mano de esos asesores que 10 años antes han estado con el mártir Calvo Sotelo, a pesar de que dijera que no fue un privilegio, que era una excepcionalidad propia de la historia de los vascos. Pues entiéndase, cuando después de la Primera Guerra Mundial esos resentidos, algunos crearán el Freikorps, que necesitarán un relato para tratar de ocultar el hecho de que el ejército perdió, de que perdieron Ludendorff y Hindenburg, que eran cosmodictadores militares en ese periodo del 17, 18, 19, tenían como títere al Kaiser, se inventaron la puñalada por la espalda, el tema de los socialdemócratas barra judíos, para echarles el problema. En ese caldo de cultivo antisemita que estaba ya en torno a ese principio del siglo XX, con ese pasado romántico en la vertiente antisemita, que tiene en los protocolos de los sabios de Sion una vertiente bastante dolorosa, que están mencionados al comienzo de la novela, como parte de una supuesta conspiración que uno de los protagonistas cree real. Y escrito, en teoría, en Basilea, en Suiza. Lugar donde, en parte, en Suiza, tendrá la situación respecto de Lenin y la llegada a la estación Finlandia en San Petersburgo. Por tanto, hay elementos que, como digo, tienen su reflejo en la historia. Y la idea, ciertamente curiosa, porque, como digo, el judaísmo se transmite por vía materna. Eres judío si tu madre es judía y tus abuelas son judías. Por eso resulta curioso esta idea de meter la idea de matar a los varones y dejar vivas a las mujeres. Eso sí, claro, en teoría sería para que la procreación de estas mujeres judías se convirtieran a través del olvido, pero genéticamente seguiría estando ahí el gen judío, que es a lo que se agarraron en el Tercer Reich. No era un elemento cultural, no era un elemento religioso, no era un elemento consciente. Buscaban los parentes y por tanto era imposible una negociación, como pudiera haber en otros escenarios, de usted quiere salvarse, pues habla y le dice, trata de convencerle. No, es que esto no es de usted. Es ni de que usted culturalmente pueda hacer como en alguna situación respecto de los programas soviéticos, respecto de las purgas, no del tema judío, de tratar de llegar a un acuerdo, de tratar de salvarse, o de canjearlo por una estancia indefinida en un gulag y luego esperar que pueda uno salvarse. No, es que era un elemento genético, insoslayable, de lo que usted es. Por eso resulta curiosa la premisa, a pesar de que nos encontramos en un libro de Dan Brown, que tiene película, que no tuvieron ovarios, porque el final de ese libro y de la película es en Estambul, en las mismas zonas de catacumbas, de las piscinas de la época bizantina, en las que paseó el señor Bond, Sean Connery, en Desde Rusia con Amor. Es una situación curiosa, esta situación de la transhumanidad, maltusianismo, limitación de la población, que está metido en esa película. No, en el libro sí. Lo cortan antes de dar la solución auténtica que propone Dan Brown en el libro. Aquí, mitad de los judíos, los varones, eliminados, la propuesta
en una situación que, como digo, tiene que ver con los nazis alemanes, todavía estaban de fondo. Recordemos, años 60, aparecerá una película, Odessa, con John Boyd, que antes ha sido un libro. Está bastante bien adaptado la película al libro. Y que estaba todavía ahí, encima de la mesa. El tema palestino, ¿por qué? Es importante. El libro como este en el momento en el que sale. Estamos hablando de febrero de 1991. Estamos hablando del momento, enero-febrero, de la operación Tormenta del Desierto, de la liberación de Kuwait, en un momento en el que Irak lanzó misiles Scud contra Israel para voltear la situación internacional y que los países árabes dejaran de apoyar a Estados Unidos y se pusieran a apoyar a Irak y a Saddam Hussein. En el canal tenemos algunos vídeos hablando de la situación de Irak de 1981, la situación de los países del Golfo en la guerra Irán-Irak de 1980-88 y la derivada posterior con el tema de Arabia Saudí y los países del Golfo en esa confrontación con los persas, con los iraníes, con los shiís de la revolución de Khomeini, que derivó en una deuda importante respecto de los países del Golfo, respecto del escudo que utilizaron, como fue el Irak de Saddam Hussein. Esa situación económicamente débil fue reclamada, su reparación, a los países del Golfo, que, oye, os he hecho un favor, por favor pagarme. No quisieron pagarle, y por lo tanto dijo, así, voy a cogerme territorio con recursos naturales, y me lo voy a coger en especia. Irak, luego, cuando tuvimos la siguiente guerra, en 2004, con Uri al-Maliki, un grupo de miles de palestinos que fueron fieles a Saddam Hussein, fueron masacrados por el Nuri al-Maliki. Lo mismo que la batalla de Yarmouk, tenemos una matanza en Siria, en el que es el momento en el que no news. Es algo histórico, real, pero que se olvida. Cuando no hay judíos en la ecuación palestina, entonces no se conoce la situación del bombardeo de Sanaa, en Yemen. Sería prolijo. Y seguramente los judíos son los que hacen Hasbara, los que denuncian todas estas cosas desde el 48 hasta el momento actual. Pero en ese momento, como digo, es propicio en el que a finales del 91 se producirá la situación en Madrid. Madrid, precisamente. El libro sale en Barcelona, pero Madrid será objeto de una conferencia internacional con la Unión Soviética, con el canto de cisne internacional, y con Estados Unidos, Felipe González como mediador y como parte de anfitrión. Y nos encontramos ciertamente en un momento en el que posteriormente eclosionará la paz en Oslo, pero eso todavía llegará 2 años después, en ser público. Las negociaciones fueron secretas, partieron de la canalización que se abrió en Madrid, pero eso no se sabía, de febrero a diciembre, con luego posteriormente la desaparición física de la Unión Soviética el 26 de diciembre. Por tanto, el tablero se estaba moviendo, como por ejemplo había pasado en el 53-56, con esa operación en la que supuestamente dicen que Egipto intentó buscar las armas nucleares, también ligado a el Tercer Reich, en un libro que está comentado en el canal. Sí, quiero recordar que está comentado en el canal ese libro de espionaje ligado a las apetencias nucleares supuestas de Egipto, comprado en segunda mano en el campo volantín. También curioso. Y por tanto, es un libro que es parte de una época en donde estaban todas esas conspiraciones que decía al principio respecto del SIDA, que en realidad la hipótesis más razonable para el surgimiento del SIDA es que o bien en un colectivo más bien tribal en África, o bien se comieron a un simio portador, o bien se lo follaron directamente.
En cualquier caso, esa enfermedad ligada a los simios, en esa parte central de África, se transmitió al humano y el humano lo transmitió de alguna manera por vía sexual. Por tanto, ahí tenemos una explicación más razonable de las conspiraciones, en principio con el tema de los negros y Sudáfrica, y luego la otra que tenía implicación a el CDC de Atlanta y a Estados Unidos para con los homosexuales. Aunque en principio era para con los soviéticos. Esta reducción de población, por lo tanto, es imaginativa, es una novela y que aporta algo novedoso y que, por tanto, tiene su interés a la hora de acercarnos una situación que, como el propio autor dice, entretenida, que no quiere dar una cátedra de historia, simplemente quiere coger los elementos que están ahí presentes, trenzarlos de una manera en las que, bueno, sin decir por dónde tiene que ir el pensamiento, simplemente quiere hacer lo que en Madrid y también en Oslo se intentó labrar, y también luego en 2001, en 2001, en Camp David y en Sharm el Sheikh, en esos dos momentos, también en el plan del 2008 y en 2018 también hubo un plan de paz para la región. Pues ese principio de que hay que eliminar la violencia y que cualquier violencia es despreciable. Eso sí quiere transmitírnoslo el autor cuando nos comenta de que en todo caso el autor se sentiría satisfecho si se considera solución final como un alegato contra toda forma de violencia. Ese sería el asunto con este libro, Solución Final, novela, que tiene su interés, como digo, y que aquel que guste de esta temática, pues ahí tiene para poder evaluarlo si es que dispone de un ejemplar a mano. Por tanto, aquí creo que vamos a dejar la reflexión y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.